llegado la hora de nuestro acostumbrado enlace informativo de la Fuerza Informativa entre HRN y Noticieros hoy mismo. Y bien, en las últimas horas el gobierno ha anunciado que va a subsidiar el incremento de la tarifa a la energía eléctrica. Saludamos desde la cabina de HRN a Juan Carlos Barahona, Eunice López, Rosendo García. Buenos días. Buenos días, Aldo Enrique Romero, Jackie, Claudia también, de regreso después de sus merecidas vacaciones. Y bueno, todavía nosotros, Aldo, ahí golpeado, ¿verdad? Por la caída del invicto, del largo invicto, pero bueno, ahí estamos. Mira Rosendo aquí, ¿verdad? Todavía somos líderes. La que les espera el miércoles de Juan Esta Carlos. semana el gobierno de la República anunció que absorberá el irreversible y el cíclico aumento o revisión tarifaria a la energía eléctrica, la tarifa de la energía eléctrica, en una medida que, bueno, es obviamente bien recibida por los usuarios, pero que enciende las alertas sobre los efectos y repercusiones que las políticas de subsidios generalmente derivan en repercusiones tanto para las finanzas del gobierno de turno como para sectores que son los que al final pues absorben también el impacto que los subsidios provocan. El ministro de la Secretaría de Energía y gerente interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Eric Tejada, ha insistido que ningún sector se verá afectado por el 13% de subsidio a la energía eléctrica recientemente aprobada por el gobierno de la República. El Estado siempre que asume estos compromisos no termina enterando estos recursos a la ANE y esto se transforma en más déficit para una empresa al borde de la quiebra. ¿Qué nos depara? Esta mañana nos acompaña el economista Martín Barahona para analizar esta situación de los subsidios y la situación financiera de la estatal eléctrica. Martín, buenos días, qué gusto saludarlo. Igualmente, muy buenos días, estimado amigo Rosendo, Juan Carlos, Eunice y pues Aldo, Jackie y Claudia. Bueno, en primer lugar, creo que está muy bien que no se vaya a incrementar la tarifa de la energía eléctrica. Eso está muy bien. Creo que la inquietud está precisamente en lo que ustedes mencionaban, en que implica un subsidio, pero estos subsidios también, sobre todo para los que consumen menos de 150 kilovatios hora al mes, según dicen las mismas autoridades, han venido siendo financiados con un incremento en el resto de consumidores. Entonces, por ejemplo, los que estamos entre los 150 y 500 kilovatios hora al mes, pues desde el mes de marzo, abril, vimos incrementada la tarifa. Y obviamente pues todo el resto de lo que es el consumo, los altos consumidores. Entonces el gobierno en este sentido creo que lo mejor es precisamente aclarar cómo se calcula la tarifa. Entonces, yendo a este punto, se dice por ejemplo que la devaluación monetaria, lo que es el costo del combustible, creo que incluyen ahí el porcentaje de la inflación, son los elementos que sirven para cada 3 meses, según señala la ley, pues de marco del sector eléctrico, hay que estar revisando la tarifa. Y en esta última ocasión, ustedes mismos lo señalaban, el gobierno dice que a partir de lo que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, la CREE, determinó, había que hacer un incremento de más o menos el 14% y que el gobierno lo absorbió. Y que el gobierno dice a su vez, con los excedentes o los remanentes que se han tenido en los meses anteriores del subsidio, va a absorber este incremento de manera tal que se mantiene la tarifa, pero ahí es donde surge una pregunta: si realmente procedía esta alza en la tarifa, creo yo que hay mucha discusión sobre si realmente había que ajustar la tarifa, considerando que los precios del petróleo se han estabilizado en los últimos meses, afortunadamente. El tipo de cambio de la moneda no se ha deslizado de una manera
por decir así, estrepitosa. Tenemos una cierta estabilidad en el tipo de cambio, afortunadamente, y desde este punto de vista, pues, como que no había necesariamente que pensar en un incremento, ni mucho menos entonces en que el gobierno tiene que absorber. La política de subsidios creo que es buena, siempre y cuando exista transparencia de dónde vienen los recursos. Y esté en la capacidad del gobierno, Martín, de absorber ese impacto fiscal, si es que hay un impacto fiscal, porque decía el señor Tejada de que para el gobierno esto no representa ningún impacto fiscal. Bueno, ya sabemos que las pérdidas de la ANE, todo lo que es su excesivo endeudamiento, las pérdidas técnicas y no técnicas han implicado que se incremente el déficit fiscal. Entonces, la manera de reducir ese impacto fiscal es precisamente atacar o reducir las pérdidas. El gobierno anunció un plan de reducción de pérdidas, pero objetivamente no lo hemos visto en la práctica, puesto que esto implicaría una gran inversión en líneas de transmisión, en todo lo que son, pues, evitar y combatir los robos o hurtos de energía, y en este sentido no se ve hasta ahora, por lo menos, un avance contundente. Creo yo que en este sentido el gobierno tiene que dar muestras claras de que sí se está reduciendo las pérdidas, tiene que invertir más. Aparentemente no debería de tener problemas, porque si se van a utilizar préstamos tomados de las reservas internacionales, estamos hablando por lo menos de 1.000, 2.000 millones de dólares. Si esto se aplica a reducción de las pérdidas, pudiéramos tener un resultado positivo, y obviamente a partir de esa reducción de pérdidas el gobierno sí puede hablar de que puede de alguna manera absorber ciertos ajustes que yo lo digo, personalmente no creo que hubiese tenido necesidad de incrementarse en estos momentos, puesto que, como ya lo dije, los precios del petróleo se han estabilizado, la devaluación monetaria no ha sido tan grande. Entonces de alguna manera es como que el gobierno quiere dar la apariencia que está absorbiendo el ajuste, pero no queda muy claro eso. Yo creo que ahí es necesario que el gobierno también piense en el fortalecimiento de los organismos reguladores, de manera tal que quede muy claro cómo se calcula la tarifa. Y para conectar la pregunta que me decía Rosendo anteriormente, la mejor política de subsidio es precisamente tener un cálculo de la tarifa en base al costo real, al costo marginal, incluyendo costos fijos y variables, de lo que es la generación de la energía eléctrica. De esa manera pudiéramos decir todo lo que el gobierno logre calculando un costo adecuado puede traducirse en una estabilización de los costos, y obviamente con todo lo que acabamos de decir de la reducción real de las pérdidas. Sí. Obviamente hay otros temas, no solo habría que hablar de esto, por ejemplo, ¿qué proporción de energía térmica todavía seguimos consumiendo? Tenemos por lo menos un 40%, entonces eso está siempre ligado muy directamente al costo del petróleo. Si lográramos reducir, si el gobierno invirtiera, bueno, junto con la empresa privada, en más generación de energía renovable, pues no tendríamos por qué preocuparnos de que el precio internacional del petróleo, el búnker específicamente, se esté en algún momento incrementando. Sí, y a la larga, según ustedes, los entendidos en la materia, esta estrategia de subsidio resulta ser más cara porque es el propio pueblo hondureño el que la paga. ¿Acaso no hay otro mecanismo que haga inclusive más eficiente el sector eléctrico del país? Sí, los subsidios yo creo que son necesarios, pero tienen que ser bien focalizados y tiene que saberse de dónde se toman. Por ejemplo, si el subsidio para los consumidores de menos de 150 kilovatios hora al mes se tomara de ahorros de reducción de las pérdidas de la ANE o de el cálculo adecuado de una buena tarifa, creo que no habría problema. Pero como lo están tomando prácticamente en su mayor parte de los incrementos que nos hacen a los demás consumidores, entonces en realidad no lo está otorgando el gobierno, sino que es, como decir, el traslado de unos consumidores para financiar el no pago o el subsidio completo
de los consumidores de menos de 150 kilovatios. De manera que sí hay otros mecanismos. Lo que pasa es que para el gobierno lo más fácil es decir, bueno, vamos a darles a estos 1 millón de personas la energía gratis y lo vamos a cobrar, lo vamos a recuperar de los demás consumidores. Pero los demás consumidores, digamos, los que estamos entre 150, 500, 600 kilovatios hora, no es que seamos personas ricas. Creo que ahí estamos todos nosotros. Somos personas, digamos, que tenemos también que hacer mucho sacrificio para poder cumplir con el pago del servicio de energía eléctrica. Sí. Que al final, gracias Martín, al final, como bien decía el expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, son otros los que les toca entonces bailar con la más fea. 7:40 minutos. La fuerza informativa entre HRN y hoy mismo TSI continúa esta mañana. Aldo Enrique, Claudia Yaqui con ustedes. Gracias Juan Carlos, gracias Eunice, gracias Rosendo. Nuestro enlace de la fuerza informativa HRN TSI.